País en riesgo, más que riesgo país. Es un indicador importante respecto de cuánta confianza hay en un país como la Argentina, en este caso, respecto de su posibilidad de pagar las deudas y entonces las tasas de intereses que el país tiene que pagar para contraer un crédito cambian. Pero la economía de un país no es solamente eso, eso te puede ir fenómeno. Esos números los podés mostrar y podés decir, mirá qué bien que va la cosa, pero la gente puede estar viviendo otra realidad. Los datos del salario dicen para este mes recuperación. Esa es la película que hay que ver. Si hubiera una recuperación muy fuerte, no podríamos estar con un consumo que se desploma. Acá claramente se ve un tobogán. Esto es diciembre. En diciembre el salario cae muy fuerte y lo que se empieza a observar con el correr de los meses es una recuperación diferente entre el sector privado registrado, el público y el no registrado. O sea, el privado casi recupera lo que perdió con la devaluación. Casi recupera lo que perdió, está todavía igualmente su poder de compra. Hoy va al supermercado y compra casi un 2% menos de lo que podía comprar antes de la devaluación, o sea, antes de que asuma este gobierno en noviembre. Bien. ¿Cuánto perdió el sector público? 16,5%. Creo que es la única que tiene la capacidad de ordenar, porque además estoy absolutamente convencida que va a convocar a todo el peronismo, Cristina. Ya lo ha dicho en varias oportunidades, no solamente, no alcanza solo con el peronismo, hay que convocar otros sectores sociales y otros sectores políticos para salir de este atolladero. Estamos sorprendidos, ¿no? Estamos realmente sorprendidos de la manera en que están tomando por asalto al Partido Justicialista, un sector absolutamente minoritario que es la cámpora. Explícame con la misma claridad que lo hace siempre la discusión con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. La verdad que lo que esperábamos algunos de nosotros era la adhesión de Axel a esa candidatura, siendo que Axel salió de la costilla de Cristina. A mí por lo menos me asombró, debo decirlo, sinceramente. Lo que estamos advirtiendo es que buenos datos de la macro, conviviendo con datos muy malos de la economía real, no necesariamente son buenas noticias para el país. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a QR. Estamos en noche de lunes, comenzando la semana, no es poco. Ojalá hayan tenido un lindo andar de este primer día de la semana, siempre desafiante. Bueno, por estos tiempos la Argentina es el país de las bicicletas. Yo sé que hay una idea, cuando pensamos en bicicleta, así en singular, que remite a lo económico. Ahora vamos a eso, pero no es la única bicicleta por estas horas. A ver si compartimos y enumeramos alguna. Hay una en particular que me llama mucho la atención, y es la capacidad que tiene, que muestra el gobierno de cambiar el eje, de bicicletear, si ustedes quieren, de pedalear un poco el profundo sentido de defensa de la universidad pública por la política del anticurro. El gobierno está siendo, insisto, muy eficaz, probablemente con la ayuda de algún sector de la comunicación, para hacernos creer que la discusión respecto a la universidad pública no es el de financiamiento, sino que es lo que se están choreando las referencias políticas de cada universidad. Sobre el fin de semana el presidente volvió fuerte sobre este tema, mirá. Hicieron una marcha. Yo le voy a dar los números oficiales de la cantidad de gente. Después usted puede, digamos, poner las mentiras de Lustó, Jacobiti y toda esa banda. Números oficiales. Primera marcha, 230.000 personas. Segunda marcha, 60.000 personas. ¿Sabe qué quiere decir eso? Primero, no solo que cayó el 75%, o sea, 3/4. Ahora, fíjese esto, porque esto es interesante. 60.000 personas usted, en una marcha aparateada por el kirchnerismo, por los sindicalistas, por los radicales y por la izquierda, es un número fácil que usted no necesita ni un solo estudiante para hacerlo. Bueno, primera bicicleta sobre este tema, o primer pedaleo sobre este tema. Dice el gobierno, en realidad, viste, entre la primera y la segunda marcha bajó mucho el apoyo, ya le importa a poca gente, solamente los sindicatos, solamente el kirchnerismo. Primer intento de distracción o de cambiar un poco la narrativa de lo que significa la defensa de la educación pública en general, de la universidad pública en particular. Pero hubo más en esa misma nota, escuchen. Los vamos a ir a auditar. Los chorros no van a tener paz en la Argentina, porque el que las hace las paga. O sea, voy a ir a buscar los chorros hasta el último rincón de la Argentina.
y los voy a meter presos. Se acabó el curro en la Argentina, se acabaron las castas. Así como, digamos, le pegamos una patada en el curro a 3.155 tipos que estaban en AFIP, que se dedicaban a perseguir gente, digamos, así vamos a ir a buscar y los vamos a meter presos a aquellos, digamos, que roban dinero, a los corruptos. Si es necesario, la gente de la UBA terminará presa si no presentan los números que ustedes están reclamando ver. Sin lugar a dudas, si robaron, no hay, digamos, o sea, el que roba tiene que pagar. Bueno, ahí está el presidente Javier Milei. Insisto con la operación, insisto con la pedaleada, con esta bicicleta en particular. Dice el presidente, no se trata el de financiamiento. Es más, quisieron hacerle creer a la gente que nosotros íbamos a cerrar las universidades, que las queríamos privatizar, que las queríamos arancelar. Nada que ver. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con ir a buscar el curro. Bueno, lo que está diciendo el presidente es que de alguna manera, salvo que entendamos otra cosa, que de alguna manera alguien esconde docentes y no docentes en las universidades y destina eso, pongamos 500 por universidad, y alguien destina ese fondo para robar para la caja de la política. Eso no puede funcionar de ninguna manera, ya se lo he explicado muchas veces. El problema eventualmente es otro. Ahora, las universidades están auditadas por la Agencia Gubernamental de Control, que depende del Congreso Nacional. Lo que el gobierno quiere hacer es que sea la SIGEN. ¿De quién depende? Del Poder Ejecutivo, es decir, de Milei. Pero ese es un monto específico que nada tiene que ver con el salario docente, que es el fundamento de la cuestión. Se está protestando porque salarios docentes y no docentes han perdido mucho poder adquisitivo. De todas maneras, el Helpi, el titular de la UBA, le contesta a Milei y con mucha claridad dice, audítenos, no tenemos problema. El problema es que las reglas de juego son otras. Escuchen. Nosotros entendemos que la SIGEN no posee las competencias para auditar a las universidades, por distintas razones jurídicas de peso que expondremos a continuación. Pero esto no significa de ningún modo que nos oponemos a las auditorías. Esto es muy importante y lo voy a repetir. Pero esto no significa de ningún modo que nos oponemos a las auditorías. Todo lo contrario. Queremos ser auditados todo lo que sea necesario dentro del marco de las leyes y de las instituciones. Y es por esto que hemos decidido presentarnos ante la justicia, para que ella sea la que decida si el procedimiento que quiere llevar a cabo el Gobierno Nacional se encuentra dentro del marco legal vigente. Milei le dice chorros a todos los rectores de las universidades nacionales de la Argentina, especialmente a la Universidad de Buenos Aires, que en conferencia de prensa dice, nosotros ya somos auditados. Y si ustedes quieren cambiar que nos audite y la justicia les da la razón, adelante, no vamos a tener problema. Ahora, no hagamos cualquier cosa, porque las reglas de juego dicen que los que no tienen que auditar son tales, no el Poder Ejecutivo, sino Milei. Bueno, veremos cómo sigue el tema, pero primera bicicleta de esta Argentina que compartimos por estos tiempos, tratar de correr el eje. El problema no es el salario docente, que es el modo de financiar la universidad pública, sino el problema son los curros. Bueno, ese curro es un porcentaje muy pequeño eventualmente del presupuesto y aquí está la respuesta. ¿Tendrá éxito con esta bicicleteada el gobierno? No lo sabemos, lo veremos. Noticia en desarrollo. En medio de todo esto hay otra gran bicicleta que tiene que ver con las internas de los partidos de la oposición. La Unión Cívica Radical partida, ahora Pablo Ibáñez nos va a contar. Y por supuesto hay una interna que nadie comprende a esta altura porque es la del partido de la oposición más importante, que es la del peronismo. Lo hemos hablado muchas veces ya en varias aperturas y en distintos tramos de QR en estos días. Pero es también una bicicleta. ¿En qué sentido? Y porque no se termina de comprender qué es lo que se está discutiendo. Aunque nos lo expliquen, aunque unos digan nos robaron los avales y el otro diga en realidad el problema es que Kicillof no reconoce la autoridad de Cristina, el problema es que la gente a la que le importa la representación del peronismo, porque entiende que es un freno a las políticas de Milei, no termina de comprender lo que ocurre. Y ahí hay también un pedaleo, ahí hay también una bicicleta que tendrá que revisar la dirigencia política para mejorar esa comunicación, para explicar mejor por qué es importante esta discusión o eventualmente rendirse ante lo que hoy gobierna, que es que no se comprende. Y en algún punto también es una pedaleada.
Otra pedaleada y otra bicicleta interesante es la que va a ocurrir esta semana. Hay paro de transporte el miércoles. Para todo el transporte, incluso camioneros, camiones de caudales, barcos, trenes, subtes, no paran los colectivos. Recién, personas muy informadas, hace minutos nada más, Máximo Montenegro le preguntaba a Javi Blanco, ¿pero paran los colectivos o no paran los colectivos? No, sí, los colectivos paran, pero paran el jueves, un día después. Ah, pero entonces hay 48 horas sin colectivo. No. El miércoles, cuando hay un paro total de transporte, los colectivos no paran, pero sí paran el jueves. Si nosotros no lo podemos entender, uno trata de pensar las personas que tienen que reacomodar su vida durante estos días, si están entendiendo o no. Que todo el transporte para el miércoles, que los colectivos no, pero los colectivos sí paran el jueves. Seguro que hay razones. Este es el problema. ¿Hay razones para un paro general de transporte? Bueno, lo que dicen los gremios es tanto el avasallamiento por parte del gobierno sobre aerolíneas, sobre los ferrocarriles, sobre la sociedad en general, y nosotros tenemos algo por decir, que acá, después de mucho tiempo, las distintas cámaras que representan el transporte, que piensan totalmente distinto en términos políticos, se ponen de acuerdo y paran. Ahora los colectivos no. Y también hay razones, porque la UTA está enojada con camioneros, por distintas internas. Pero esto la sociedad no lo comprende. Entonces lo que termina ocurriendo es que se deslegitiman las buenas razones que pueden tener ambos para generarle un paro al gobierno. Y la mirada de la sociedad es, che, al final ustedes siempre en la misma. Lo único que hacen es complicarnos la vida a nosotros. Nadie entiende si se para el miércoles, si se para el jueves. Insisto, y en QR, donde tratamos de entender los argumentos de la política, decimos, cuidado, porque el problema es que se deslegitiman esas razones. La bicicleta más conocida tiene que ver con la bicicleta financiera. Y mientras la principal oposición al gobierno, incluso en términos de lo que significa un plan económico, anda en una rosca interna y se deslegitima también como opositores principales a las políticas de Milei, pasó Elisa Carrió y dijo esto: le preocupa efectivamente la bicicleta financiera de Toto Caputo. Miren, qué hermosa bicicleta financiera están armando. Cómo ganan y qué felices están los amigos de Toto, el ministro. Que Adorni explique en su rol de comunicador social de buenas noticias para que todos los argentinos entren en el juego de unos pocos. Así todos somos felices y comemos perdices, dice Elisa Carrió. No solamente Carrió, pasó Maslatón, un liberal, dirigente político con una mirada económica importante, y dijo lo mismo. Es la Escuela Argentina de Política Económica que lleva por nombre Martínez de Hoz. Es un fraude al Estado y al pueblo, una transferencia patrimonial de pobres a ricos. Digo esto y no soy precisamente marxista, sino liberal. Es gravísimo que siempre se repita lo mismo en el país fundado, en el falso argumento de que de este modo se combate la inflación y la depreciación de la moneda. Pasaron Carrió y Maslatón y señalaron que lo importante es observar que hay unos pocos que se están llevando toda la torta, que hay una transferencia de recursos muy importante a través de la bicicleta que a todos debería importarles, sobre todo de la oposición, que es la bicicleta financiera. Mientras los gremios se enrevesan en sus razones, pierden legitimidad en el reclamo, que debería efectivamente ser mientras probablemente la principal dirigente de la oposición, Cristina Fernández de Kirchner, con la principal promesa del peronismo, que es Axel Kicillof, están en una discusión, una bicicleteada que pocos comprenden, pierden peso para oponerse a esta bicicleta. Y en el camino Javier Milei dice, lo de las universidades no tiene nada que ver con intentar desfinanciar. Porque nosotros estamos buscando el curro. ¿Qué tiene que ver eso con los salarios de los docentes? Nadie lo puede explicar. Pero Milei lo lleva adelante con mucho éxito, mientras otras bicicletas le hacen el juego a su propia bicicleta económica. De hecho, nos lo va a contar Pablo Ibáñez también, hay algunas encuestadoras que están diciendo Milei recuperó imagen positiva de su gobierno. Clean caja, dice la gran bicicleta del gobierno de Javier Milei. Arrancamos QR con las voces del día, dale. Creo que el PRO acá tiene que tener humildad, grandeza para apoyar el cambio. No hay un lugar para el PRO fuera del cambio, porque ahí afuera está, no sé, el kirchnerismo y algunos ex Juntos por el Cambio. Y obviamente la lapicera la tiene el que gobierna. Tenemos una coincidencia ideológica que es casi total, en más del 80-90% de las cuestiones que estamos debatiendo en la Cámara, con lo cual es
¿Estamos cerca de ponernos de novios? Sí, yo digo que estamos muy cerca. El partido estaba tomado, prácticamente tomado, porque nosotros no nos dejaron entrar. Adentro estaban integrantes de la otra lista, nosotros entregamos, no nos dejaron ingresar, no nos dejaron controlar, no nos dijeron quién íbamos a guardar la custodia de los avales, nada de eso. Entonces ellos manejaron a diestra y siniestra los avales. Y la mayoría de las cosas son inventadas y la mayoría de las cosas son mentiras. Uruguay hoy vuelve a ser noticia por su cultura cívica. Nuestro Frente Amplio en este concierto de partidos es nuevamente el partido más votado del Uruguay. La base principal que yo he hablado con Cristina es ir a buscar absolutamente a todos, dar las discusiones incómodas que tenemos que dar adentro del peronismo y salir a la cancha. Y en eso van a estar absolutamente todos. Y esta noche, el Uruguay dijo que la coalición es el proyecto político más votado de nuestro país. Santiago Caputo es la expresión de una anomalía institucional grave que hace que en un marco de muy poca transparencia una persona tome decisiones, proponga jueces a la Corte Suprema, define estructuras de ministerios sin mojarse los pies, ¿no? Sin meter los pies en el barro, por así decirlo. Queremos ser auditados todo lo que sea necesario dentro del marco de las leyes y las instituciones. Y es por esto que hemos decidido presentarnos ante la justicia, para que ella sea la que decida si el procedimiento que quiere llevar a cabo el Gobierno Nacional se encuentra dentro del marco legal vigente. Nosotros entendemos que no, pero acataremos de manera irrestricta lo que el Poder Judicial decida. Muy buenas noches para todo el equipo de QR. Pablo Ibáñez, Irina Hauser, Flor Gutiérrez. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo llevan el lunes? Ya está. Muy lunes. Ya le ganaron. Ya está. Ya estamos. Quien te dice, ya estamos a jueves bien. Parece que va a ser un lunes larguísimo. ¿Sí? Como toda la semana y como lo que queda del año. Bueno, enseguida vamos a hablar de muchos de los temas que recién vimos en las voces. Vamos a hablar de las elecciones en Uruguay, muy importantes en la región. Vamos a hablar también sobre ese proyecto de ley para tratar de limitar, o por lo menos que asuma sus responsabilidades, Santiago Caputo, una de las personas con más poder en el gobierno de Javier Milei, y vamos a seguir charlando sobre las internas, las bicicletas de los distintos partidos con Pablo Ibáñez. Ahora, me quiero quedar, ¿vieron que volvieron a aparecer las toses? Sí. Volvieron a aparecer los inconvenientes, las triquiñuelas que parecen hacerle al presidente, que en algún punto lo sacan de quicio. Vamos a compartir lo que pasaba en una nota en un canal colega y después la reacción del gobierno. Me parece en definitiva lo más importante. Dale. Haciendo campaña nosotros dijimos que íbamos a pasar una motosierra. Se nos reían, decían que era imposible ajustar más que un punto del PBI y alguna base tenían, ¿no? Porque de 123 años, 113 Argentina tuvo déficit. Y los 10 que no tuvo déficit es porque estaba en default. Consecuentemente, eso significa que Argentina ha vivido permanentemente con déficit. Y lo que decían que era imposible que hiciéramos en el primer año, nosotros lo hicimos en el primer mes. En nuestro gobierno la motosierra no va a parar jamás. De hecho, digamos, la baja de gasto público está precisamente enfocada justamente para poder bajar impuestos. En ese contexto nosotros lo que te estaba diciendo de las reformas estructurales, nosotros hicimos una reforma estructural 8 veces más grande que la de Menem. Si uno contempla el DNU con lo que tiene que ver la ley bases, eso significa que hicimos la reforma estructural más grande de la historia argentina, teniendo el 15% de la Cámara de Diputados y el 10% de la Cámara de Senadores. Bueno, allí estaba el presidente Javier Milei tratando de concentrarse mientras algunas se escuchaban más que otras, pero claro, en un estudio, la verdad que eso se escucha y mucho. Yo quiero decirles, honestidad intelectual es la bajada de este programa. Te distrae, no te pasen advertido, estás concentrado, estás laburando y escuchás
El problema es la reacción, pero distraerte te distrae, ¿o no? Ay, pero en un estudio de televisión puede pasar cualquier cosa. Bueno, no, pero no. vos porque sos profesional de esto, pero el presidente está... El presidente tratando... también es profesional de Tiene esto, más perdón. rodaje en televisión, tiene más rodaje en televisión que nosotros tres juntos. Justamente. Y además estaba en su presidente. terreno cómodo, porque Claro. quizás es un tema que no lo llevas tanto, Sí. y entonces si hay algo externo que te distrae, quizás perdés el hilo. Pero estos temas los repite en todas las entrevistas. De hecho, medio Eso que me se llama lo la sabe de atención. memoria el Claro. discurso, ¿no? Repite siempre lo mismo. Después lo que es más extraño es que monte toda una hipótesis de conspiración a partir de un tosedor. No, por Como eso, no es la claro. primera vez, ya ocurrió con el debate y ya había Sí. ocurrido con otras presentaciones, incluso en este propio canal en un momento sobre distintos ruidos, hay toda una predisposición a creer que fantasea que alguien le manda a alguien a toser, porque es como hacerle una trampa, che, si le toses lo vas a confundir. Sí. Ahí hay un poco de fantasía también en el hecho. Incluso, por más que a algún pícaro se le ocurriese... Claro, con todo éxito lo hicieron, se le ocurriese eventualmente. decir, Porque si le insistimos- molesta yo te digo, me a pongo mí toser. nos pasa a nosotros y vos mirá medio de reojo, algo te desconcentra, puede pasar. Yo en esa le doy un poco la derecha siempre al presidente de la nación. Ahora, el problema es la reacción. Mirá cómo reaccionó. Vamos a compartir el comunicado. Dice, abajo primero Santiago Oría, que es un realizador audiovisual que bueno, genera piezas... Es el realizador. Es Que un filma, realizador. bueno, que El filma la documentalista. vida de Javier De Milei. Milei. Sí. De Milei. Digamos, Bueno. es alguien para él, no es alguien que venía con una Sí. existencia Claro. preexistente que después empezó a trabajar con Milei, sino que se hizo con Milei. Repostea, dice, esa señal no deja un truco sucio por hacer. Me encantaría saber los demás, por otra parte. Le metió tosedores, hay un problema con la ortografía. Con la ortografía es realizador Claro, el audiovisual. sustantivo debería ir no con escribe. Z para que fuera con C, ¿no? Pero no importa. Al presidente, en plena entrevista, para distraerlo, tratar de hacerlo enojar, en un momento tenso le tuve que pedir al tosedor, bien ahí, que se retire. Escuchen, opereta fallida. Y dice Milei, un poquito más aún, para que vean la mugre inmunda que es ese canal de noticias. ¿Se acuerdan de la estrategia de los tosedores en el debate? Escuchen lo que hace una de las personas del canal en medio de la nota mientras estoy declarando, igual que en el debate, lo hicieron de modo muy grosero. A ver, podemos estar... El problema es que es el presidente de la nación generando esa reacción que probablemente venga con cola, con ganas de meterse con ese... Por supuesto, con ese ese canal, medio. con ese medio, pero parece un montón. Y uno puede decir, como dice Pablo, bueno, el éxito del tosedor, Claro. porque logra su cometido, quizás, ¿no? Ahora cada vez que hable tosés y lo confundís es una cosa, es una No, estrategia ya. bastante sencilla. De todos modos, uno lo toma con cierto humor. También es cierto que más allá de los modos del presidente, que todos estamos acostumbrados a los modos del presidente, incluso lo hemos naturalizado, creo que equívocamente, sin ningún motivo tenemos que equivocar estos modos. Después poner todo a un nivel de que un tosedor forma parte de una conspiración de un canal para perjudicarlo a él, un canal que además le había dado 2 horas de aire y que venía de darle también una entrevista del mismo modo. Parece como demasiado desmesurado, un hecho menor, Sí. para ponerlo en esa dimensión de que se trata de una mega conspiración. Hay cierta... Claro, en medio es de cómic. un ya ese tono. tosedor vale lo mismo que el presidente chino, vale lo mismo que los que curran en las universidades, que las ratas del Congreso, más o menos están todos en el mismo nivel. Todo en una el mismo cosa. nivel. Bien. Insisto, venía de tener esto fue en el marco de una nota de 2 horas, donde había sido bien O sea, tratado. Keynes y un tosedor más o menos están como en el, ¿no? En el esquema. Sí, aproximadamente. Más En o el menos. esquema de canallas están como en el mismo lugar. Véngase, Ibáñez, vamos a la pantalla y vamos a hablar de algo que no es una novedad. Ya hemos utilizado esta portada y tiene que ver con esto. Todo roto. Buena portada, ¿eh? Grande Mache. A ver, ¿por dónde querés arrancar y a qué te Vamos a empezar por el referís? peronismo, porque me parece que vos lo dijiste. Después seguramente también vamos a hablar del PRO y de la relación con la Libertad Avanza, porque me quedé con eso de Martín Menem hablando de que son casi novios. Sí. Es una Fuerte, figura, ¿no? Es una Declaración. figura que retoma irónicamente una frase que usó en su momento Mauricio Macri. ¿Te acordás? Aquella idea de antes de irse a vivir juntos tenían que tener relaciones sexuales 2 partidos políticos como esta especie, ¿por qué no se podían fusionar electoralmente? Sí. Pero vamos a empezar con el peronismo, que me parece lo más importante. ¿Por qué? Porque el peronismo está enroscado en una interna terrible. Aparece un escenario que hasta hace 2 semanas no parecía, que es la idea de una fractura real. Porque las ¿Qué significaría una fractura real? Una fractura real quiere decir que haya un sector del peronismo que
formalmente decía no formar parte del PJ y que esto deriva en algún momento hacia una instancia de conformación de listas electorales separadas, algo que ha ocurrido en otros momentos, que ocurrió, por ejemplo, en el 2017, que había ocurrido históricamente, por ejemplo, en los años 80 como parte de la renovación del peronismo. Y vamos a ponernos con Quintela y Cristina, que son la centralidad formal. Pero pará, en la formalidad de la interna del Partido Justicialista, ¿ahí no debería estar Kicillof, el gobernador? Por eso digo, esta es la formalidad de la pelea, que es lo que tiene Corpus, decir, esto está ocurriendo porque hay boletas separadas, hay una discusión en el ámbito del partido, hay una discusión ya va la judicial. Justicia, ¿no? Ya mañana mismo van a ir a pedir los apoderados de Quintela que Servini, la doctora María Romilda de Servini, que trata los temas electorales, discuta a ver si la decisión de la Junta Electoral Partidaria de no autorizar la boleta de Quintela era correcta. ¿Qué dice? Digo, para tener en cuenta esto también. Van los apoderados especialmente diciendo no queremos que intervenga el partido, solo queremos que mire este capítulo a ver si nuestra boleta estuvo bien sacada de la cancha o no. Servini, que ya tuvo un reflejo de intervenir. Ya tuvo en el año PJ, 2016-2017, claro. Intervino el PJ y puso a Barrio Nuevo y a otros dirigentes, entre ellos Julio Bárbaro, conduciendo el partido. Ahora, acá el problema me parece que aunque se resuelva esto en la formalidad... Eso me gusta. Acá queda, ¿no? Ese es el punto. Hay dos planteos. Queda todo estallado. Primero, que esto es lo formal. Sí. Atrás de Quintela, o en otro lugar de Quintela, debe aparecer Cristina y debería aparecer Kicillof. Y la discusión de fondo, que yo creo que es buena parte de este todo roto, es si se está qué es lo que se está discutiendo. Si en realidad son dos peronismos que tienen miradas del mundo distintas, si son dos peronismos, uno que quiere pactar con Milei y otro que no quiere pactar con Milei. ¿Eso existe? No existe en la superficie. No se está discutiendo, nadie está discutiendo que hay que ser más amigable con Milei. No es Cristina versus Jaldo. Más allá de que Jaldo pueda haber estado acompañando a Quintela. Pará un cachito ahí, porque cuando le preguntamos a Quintela varias veces respecto de Jaldo, respecto de Jalil, dijo, no, yo entiendo las necesidades de un gobernador. Entonces tiene todo el derecho, Cristina, a decir, pero pará, ¿te das cuenta que ahí hay un intento de volver a que sean parte del PJ, del peronismo y de lo que se arme después, sectores que a la hora de levantar una mano a futuro pueden convalidar un veto a los jubilados? Ahí hay un punto. De todas maneras, Quintela dice, yo no le puedo mirar los papeles a Jaldo, a Jalil. Estuvo acá, le preguntamos en su momento por eso, diciendo, cada gobernador tendrá que dar explicaciones por su propio comportamiento y sus legisladores. Ahora, Quintela dice, mis diputados siempre jugaron como tuvieron que jugar. Y es cierto, y él tomó decisiones en su provincia. Así como te digo eso, te digo otra cosa. No me termina de alcanzar para entender el daño que puede provocar la ruptura Cristina-Kicillof con que Kicillof no se expresó de la manera que debía o era esperada en el aval. Por eso no me alcanza. A mí, como analista político, me imagino a los militantes del partido. Del mismo motivo, tampoco es elemento válido decir, no, bueno, Sáenz, el gobernador de Salta, le dio el aval para que compita Quintela. Eso no lo convierte en una lógica medianamente objetiva a Quintela en un nuevo Jaldo. No parece que eso sea por el propio comportamiento. Hoy hubo un episodio equívoco al respecto, que alimentó la tesis y hubo de hecho muchos voceros del kirchnerismo diciendo, che, Quintela, ¿a qué está jugando? ¿Cuál? Jorge Yoma, uno de los apoderados de la lista, estuvo acá con Maxi Montenegro, fue a la Casa Rosada y se encontró con Guillermo Francos, el jefe de gabinete. Pero Yoma dice, fui porque soy abogado de la provincia y le deben un montón de plata. Hay una historia un poquito más larga. Yoma había dicho a la mañana que se sentían traicionados por Cristina y por el PJ que no lo dejan competir. Francos le manda un mensaje, le dice lo que le pasó está muy mal, mi solidaridad de alguna manera, y le dice, y Yoma dice, ¿cuándo tenemos que hablar de la plata que le deben a la provincia de Córdoba? Bueno, vení, hablemos. Pícaro total, Francos le da una foto que lo complica a Quintela y que lo pone al gobierno en una situación de... Claro, porque Yoma podría haber dicho, mirá, hoy no me parece hoy el no momento. Me parece. Yoma dice, me deben 320 millones de dólares a la provincia, es el 40% de los ingresos de la provincia. Deme la plata, si yo tengo una instancia para negociar, quiero negociar. Si esto cierra, déjame hacerte un paréntesis, si todo este rulo de Quintela cierra en una negociación de La Rioja con el gobierno nacional para que le den fondos a La Rioja, no la veo. sería
una hipérbole absoluta. Y además sería muy paradójico porque terminaría Quintela negociando mejor que lo que han negociado hasta ahora Jalil y Jaldo, que no han conseguido. Eventualmente Quintela también tiene derecho a ir a negociar y resolver su situación, pero le da la razón a Cristina, porque Cristina, que decía, en la debilidad de los gobernadores está eso. Es su problema. Déjame hacerte esta pregunta antes de pasar a la Unión Cívica Radical. Vos dijiste, se puede romper de verdad. ¿Qué significa eso? Que se puede romper de verdad porque la sensación es que todo este tironeo ya hace muy difícil que el día de mañana se resuelva como se resuelva esta relación. Sí. Se pueda volver a normalizar. ¿Pero en qué se expresaría? Bueno, por ejemplo, puede ser que no va a haber fractura en los bloques porque hay una decisión hasta ahora sólida de que no haya fractura en los bloques, pero que el peronismo al que Cristina llega con la intención de hacerlo más amplio, en vez de ampliarse, arranque rotos y después se recompone y demás, es un tema de otra complejidad. Y específicamente el tema de la ruptura hay que mirarlo en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, ¿por qué? Sé que es más complicado, pero vamos a meter brevemente el capítulo. Cambia el sistema electoral el año que viene en todo el país y en la provincia de Buenos Aires, que tiene elecciones simultáneas, es especialmente sensible ese capítulo. O sea, no hay arrastre con lo nacional. No hay arrastre con lo nacional porque se va a volar boleta única para los cargos nacionales y algún otro sistema que no se sabe, puede ser la boleta similar, pero ya con boletas separadas. No se va a votar. Desaparece. Si que llegue la sangre al río, querría decir que va partido el que peronismo. eso va a facilitar, porque si fuese el que sea, pongamos Cristina, capacidad de arrastre, al no estar la boleta pegada, la capacidad para decir mi boleta te juega en contra se limita y eso puede hacer que esto se defina en una doble boleta. Estamos tratando de explicar algo que insistimos. No, pero es muy fino, es interesante tratar de entenderlo, pero el impacto parece francamente... No, y porque es la pregunta que nos vamos a hacer de aquí desmesurado, ¿no? Hasta que termine qué es lo que se está discutiendo. ¿Qué es lo que se está discutiendo? En las últimas horas el kirchnerismo diciendo, no, lo que quiere Quintela es que intervenga en el partido. Quintela expresamente dice, no queremos intervenir en el partido. Dame Unión Cívica Radical y dejamos para después el todo roto entre el PRO y la Libertad Avanza. Bueno, lo que hace la Unión Cívica Radical, que a diferencia del PJ, esta fractura que se vio en el bloque de diputados, habrá que ver si esto se expresa en otros formatos, tiene una matriz más que se puede explicar desde la ideología. Claramente hay un sector de la UCR que se siente más cómoda con Milei, hay otro sector de la UCR que no quiere saber nada con Milei. Eso es más fácil de explicar. Después cada uno se puede parar donde quiera, después cada uno puede decir de Loredo tiene razón, Lustó o Manes cada uno tiene razón, incluso están juntos y no necesariamente siempre están juntos Lustó y Manes. No, claro. Pero hay una explicación de decir, bueno, son dos miradas sobre qué hacer con el gobierno y qué hacer con la política. ¿Qué quiero ayudar? ¿Quiero poner límites? ¿Quiero colaborar? Esto es más fácil de explicar. Esto es más Acá la pregunta es por qué la ruptura no se dio antes. Bueno, lo que también es más difícil de explicar y después se va a tener que entender es cómo se empieza a conformar esto, porque no hay que despegar esto, y lo dejo para cuando hablemos del PRO y cuando hablemos de la Libertad Avanza, de que ya estamos en temporada electoral. A la gente en la casa le va a decir, che, no me hable de elecciones, no me moleste con eso. En 6 meses estás armando listas, en 4 meses estás con campañas, ya está la Libertad Avanza recorriendo todo el país para armar, instalar candidatos y instalar el partido. Por lo tanto, esto empieza a tener una lógica y la lógica va a ser cómo se para cada uno. De Loredo va a tener que llevar este radicalismo filo Milei, ¿te gusta la definición? Amablemente mileísta, llamalo como sea, cómo se va a terminar, cómo se va a ordenar a la hora de tener que resolver dónde juega electoralmente cada uno, porque lo hablamos hace mucho tiempo. Da la impresión que la nueva conformación de la galaxia política argentina gira en torno a Javier Milei, y ¿se está con Milei o se está en contra de Milei? Gracias, Pablo. En un ratito volvemos con la Libertad Avanza y el PRO, pero francamente tener a Pablo Ibáñez que nos explique o intente explicarnos algunas cosas que son difíciles de comprender viene muy bien. Por la promesa de QR, que es tratar de mirar un poco más allá y llevarnos algunas ideas, algunos argumentos sobre por qué pasan las cosas, terminemos digiriéndolo o no, comprendiéndolo mejor o no. Lo mismo pasa con la discusión respecto de las universidades. El debate en la Argentina sobre el tema universidades. Repasamos en la apertura el presidente Javier Milei diciendo son todos unos chorros, los voy a meter presos, están escondiendo las cosas. Déjeme decirle una cosa. A mí me da la sensación que el presidente de la Nación equivoca al enemigo, quizá me desmiente y pueda demostrar que logra
llevar la discusión hacia el lugar de la corrupción y la no corrupción. Pero todavía parece estar instalada en lo que significa una universidad para la sociedad. ¿Y por qué me parece que el gobierno equivoca aquí el adversario o el enemigo? Yo diría más el enemigo por el tono que tiene el presidente. Porque en la universidad confluyen las nuevas generaciones que se quieren comer la cancha, que se quieren comer el mundo a través del conocimiento, y la experiencia de los docentes muy mal pagos. Porque además en la universidad pública hay un preocuparse por lo que nos rodea o por lo que la rodea. Le preocupa lo que pasa en el resto de la comunidad. Y sobre todo porque tienen una noción de casa común. Esto es lo que me parece más importante. La universidad es casa común de las distintas generaciones, del conocimiento, de la preocupación por el entorno. Y cuando esa casa común se ataca, esa casa común se defiende. ¿De qué manera? Con las movilizaciones, bueno, con las medidas de fuerza. Miren, el viernes la Universidad de Mar del Plata llevó adelante un conversatorio, un espacio de debate de opiniones plurales llamado La Universidad Dialoga. Presten atención, el verbo es dialogar. Y allí, en distintas mesas, donde en el centro de todo estaba lo que está pasando con la democracia, se habló de economía, se habló de desarrollo, se habló de medios de comunicación. Nos invitaron allí a participar. Y esto ahora, que arrancó en el calor de esta confrontación con el gobierno, o del gobierno con las universidades, va a empezar a hacerse en otras universidades. Se llevan espacios de diálogo, de debate, de miradas plurales. Esta vez, o la próxima vez, va a ser en la Universidad de San Martín y va a ser itinerante en todo el país. La universidad reacciona y genera espacio de estas características. Claudio Martínez, nuestro productor general, vuelve a preocuparse por la educación presidencial y sobre este caso puntual, sobre las auditorías, produjo esta pieza. Escuchen con atención. Nueva clase de la educación presidencial, el curso gratuito que intenta ayudar al jefe de Estado a completar su educación mientras hace el mayor ajuste en la historia de la humanidad. Presidente, sé que usted está muy ocupado en conducir este país devastado por los zurdos hacia el paraíso de la libertad, pero estaría bueno que antes de meter la pata se dedicara a leer un texto que usted juró respetar. Y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Sí, la Constitución Nacional. No hace falta que la lea toda. Préstele atención, por ejemplo, al artículo 75, inciso 19. Ahí se reconoce la autonomía y la autarquía de las universidades nacionales. Y ojo, no es una pavada, porque la autarquía garantiza la independencia de las universidades del poder político. O sea, digamos, para evitar que alguna Patricia Bullrich se tiente con la idea de entrar a la facultad con la policía, o que algún campeón de la batalla cultural quiera imponer la enseñanza de ciertos contenidos. Pero hay otro artículo de la Constitución Nacional que también debería leer. Es el número 85. Este artículo, reglamentado por la Ley de Administración Financiera, determina que el control externo es competencia indelegable de la Auditoría General de la Nación. Espere, esto no lo dicen los chorros, lo dice la Constitución Nacional. Y la verdad es que esto es un problema para usted que intenta auditar a las universidades desde la Sindicatura General de la Nación, es decir, desde un órgano del Poder Ejecutivo Nacional que usted preside. No se puede, se va a meter en problemas. Mejor deje que la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso Nacional, haga su trabajo. Ya sé que usted cree que el Congreso está lleno de ratas, pero ¿qué le vamos a hacer? El otro camino es reformar la Constitución, pero me parece que no le dan los números. Paciencia, presidente. Cualquier cosa, acá estoy, siempre a mano para colaborar con una nueva clase de la educación presidencial. Estamos en línea con Guillermo Durán, es el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Guillermo, ¿cómo estás? Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por el llamado. Buenísima la explicación que hizo Claudio en lo que mostraron recién. Argumento, el que plantea Claudio sobre esta cuestión puntual que tiene que ver con las auditorías, pero el presidente dice, son todos chorros, los voy a meter presos si hace falta, la gente se está dando cuenta. ¿A eso qué le responde, Guillermo?
Primero habría que decirle que me parece que incumple deberes de funcionario público. ¿Por porque qué? si él considera con nombre y apellido que hay chorros, rectores, decanos, funcionarios de las universidades, debería ir a la justicia, denunciarlos con nombre y apellido y darles la oportunidad de defenderse donde corresponda. Son las bravuconadas de siempre que nos tiene acostumbrados el presidente de la Nación para justificar la desfinanciación de las universidades nacionales, del sistema de ciencia y tecnología, de la educación pública, que bueno, el mecanismo que encontró para defender esa política es pasársela acusando de chorros, corruptos, se quedan con la plata y una serie de argumentos. Aún así, Guillermo, déjame preguntarte, ¿está relacionado el reclamo por el salario docente y no docente, está relacionado con la posibilidad de currarse guita en los fondos universitarios o no? Bueno, lo primero que hay que decir es que más del 90% del presupuesto universitario se va en sueldos y en lo que son gastos de funcionamiento son alrededor de un 10%. No me queda del todo claro, digo, en lo que está diciendo, que nos robamos el otro 10%. A nosotros nos alcanza bastante poco lo que recibimos como gasto de funcionamiento para cumplir con todas las funciones justamente que esos gastos nos permiten en los 4 pabellones que tenemos, en toda la estructura que hay que sostener en nuestra facultad. Pero vos me decís, Guillermo, vos me decís, el 90% son los salarios docentes y no docentes. ¿Se pueden, no sé, inventar 500 docentes y quedarse con esa plata para otra cosa? Bueno, además se concursan. Nosotros concursamos no solo los cargos docentes, sino también los cargos no docentes. O sea, si alguien quiere ganar un cargo, tiene que pasar por un concurso donde lo evalúan pares. No, es ridículo, es absurdo. Y además déjame decir que las universidades se auditan desde siempre, de manera interna y de manera externa. La Universidad de Buenos Aires tiene su auditoría interna desde siempre, tiene su auditoría externa de parte de la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso Nacional. Entonces, eso de no quieren ser auditados también es totalmente falso. Lo que ahora quieren introducir, que a nosotros creemos que viola la autonomía universitaria, es una nueva auditoría de parte de la CIGEN, que depende directamente del Poder Ejecutivo. Ya varios constitucionalistas han dicho, como lo explicaba Claudio también recién, que eso no es constitucional, pero aún así la UBA lo que ha decidido es recurrir a la justicia. Que sea la justicia quien determine si corresponde tener una auditoría adicional más de parte de la CIGEN. Si, como nosotros creemos, dice que no, entonces habrá que seguir como hasta ahora. Y si dice que sí, bueno, habrá una auditoría más y no tenemos ningún problema en que eso pase. Pero hoy por hoy están siendo auditadas, ¿y son auditorías internas o externas las que reciben hoy? Las dos cosas, auditorías internas de parte de la UBA, auditorías externas de parte de la AGN, que depende del Congreso Nacional. Quien nos da los fondos a las universidades es el Congreso de la Nación, por lo tanto tiene toda la lógica que quien lo audite sea la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso. Es muy clara la legislación argentina cuando dice que la CIGEN, que es la Auditoría del Poder Ejecutivo, tiene el derecho de auditar de manera interna a los organismos que dependen del Poder Ejecutivo. Por la autonomía de las universidades públicas no dependen del Poder Ejecutivo y por eso constitucionalistas como Sapsay y Gil Domínguez han dicho que esto que está diciendo el gobierno no corresponde. De todas maneras, lo que te dije recién, la UBA decidió consultar a la justicia. Si la justicia determina otra cosa, ahí estaremos acatando como corresponde en cualquier régimen democrático. Pablo Ibáñez. Sé que es incómodo el planteo, Guillermo, pero alguien podrá decir, recurrir a la justicia es visto como una especie de atajo de las universidades para evitar la auditoría que pide el gobierno. Lo pregunto porque me imagino que es un razonamiento básico que puede hacer cualquiera que se pone en Déjame, ese Pablo, lugar. poner un ejemplo. A ver. Imagínate que nosotros dijéramos que los viajes presidenciales a eventos partidarios de la ultraderecha deben ser auditados por la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué nos contestaría el presidente de la Nación? Que no corresponde. Bueno, es exactamente lo mismo. Mirá si yo le dijera, principio de revelación, no querés ser auditado porque algo estás ocultando. No, la respuesta sería no, mirá, no corresponde. Bueno, esta es la misma respuesta que está dando la Universidad de Buenos Aires. Así todo, si la justicia dijera que sí corresponde, bueno, ahí estaremos. Guillermo, hay otro elemento que incorpora a la discusión el presidente de la Nación, quizá más de fondo. Dice, bueno, la sociedad me está dando la razón porque se moviliza menos, porque ya hay algunas consultoras que muestran que tengo mejor imagen.
¿Cómo estás percibiendo eso? ¿Se pinchó un poco el reclamo? ¿Sentís que hay menos...? ¿Estuvo el presidente en las plazas el 23 de abril y el 2 de octubre? Dice que hubo mucha menos gente. Llenas. Dice que hubo menos Estaban gente. llenas, totalmente llenas. No me parece que se haya desinflado el reclamo. Vi la semana pasada una encuesta de una encuestadora muy seria, Suban Córdoba, que mostraba que era apabullante el apoyo de la sociedad argentina con el reclamo de las universidades nacionales. Había otro tema llamativo, interesante en esa encuesta de Suban Córdoba, que mostraba el apoyo que tenía cada uno de los gobernadores en su provincia y el apoyo que tenía el presidente en cada una de esas provincias, y en los 24 casos el apoyo del presidente era inferior al que tenían los respectivos gobernadores, de todos los signos políticos. Recuerdo que hasta hace 6 meses el presidente se la pasaba hablando de las encuestas que le daban buenos resultados, ahora dice que están todas pagadas. Bueno, nada, cosas a las que nos tiene acostumbrados. Guillermo, muchas gracias por este rato. A ustedes y muchas gracias, como siempre les digo, por permitirnos visibilizar la situación que viven hoy las universidades nacionales y el sistema de ciencia y tecnología del país. Abrazo grande. Bueno, hay una lógica que tiene el gobierno que tiene que ver con poner dudas sobre cómo se gestionan algunas cuestiones vinculadas a lo público, pero en lugar de habilitar, en todo caso, debates puntuales, correcciones, no, la decisión es directamente eliminar, por ejemplo, los fondos universitarios o recortarlos de esta manera, una manera tan drástica que pone en riesgo el funcionamiento mismo de las universidades. Lo mismo pasa con los medicamentos, ¿se acuerdan? Los tratamientos oncológicos, por ejemplo, o con distintos tipos de enfermedades que en vez de una auditoría y pasar el limpio, a ver cómo puede funcionar mejor, en realidad se elimina. Y lo mismo pasó con los alimentos. El caso más claro con los alimentos. Se suspende el reparto de alimentos porque se sospecha que hay algún mal manejo de ese tema. Bueno, entiendo, Irina, que hay una decisión del Poder Judicial que le pega fuerte a la ministra Petovelo, ¿no? Te cuento, el amparo colectivo que hay donde, bueno, organizaciones representadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales reclaman que se restituyan los alimentos a los comedores populares, está muy cerca de ser resuelto. Hay un fiscal que se llama Fabián Canda que firmó un dictamen donde dice, vos te acordás que hubo una medida cautelar del juez Walter Lara Correa que le decía a Capital Humano, a la ministra Sandra Petovelo, usted tiene que garantizar el derecho a la alimentación. Bueno, pasó el tiempo. ¿Y qué pasó? No mucho. Entonces el fiscal dice, no se está garantizando el derecho a la alimentación, no se está cumpliendo con la cautelar, y esto significa que probablemente esta semana este juez Walter Lara Correa tome una determinación de fondo con este amparo. ¿Qué significa de fondo? De fondo quiere decir que va a tener que decir cuál es el problema justamente de raíz y qué es lo que tiene que hacer. No le tiene que decir exactamente qué es lo que tiene que hacer, pero le insistirá probablemente sobre qué derechos tiene que garantizar el Ministerio de Capital Humano. Y una sentencia de estas características lo que tiene es, de alguna manera, la obligación de poner de relieve cuál es el problema y cuál es la deuda, en este caso de Capital Humano, con cientos, miles de personas que no tienen para comer y que van a los comedores comunitarios y no encuentran el alimento que el año pasado sí tenían porque había programas sociales que tenían convenio con las organizaciones. La política de Sandra Petovelo ha sido cortar el lazo con las organizaciones sociales, demonizar a las organizaciones sociales y por lo tanto desabastecer a los comedores que dependen de ellas y que son los que sostienen a mucha gente en los barrios y sobre todo a un sector muy afectado, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, igual como ya nos han contado muchas veces en este programa, ya familias enteras van a los comedores a buscar, aunque sea un plato de comida al día, una merienda, lo que fuere. Bien. En este contexto hay un dato que yo no puedo dejar de mencionar, que es, le decimos la doble vara o la discrecionalidad, o llamarlo como quieras. Este año, la Secretaría de Niñez, que es la que se ocupa de la política alimentaria, redujo, estos son datos del CEPA, del CEPA de los amigos Lexter y Florencia y compañía, redujo en un 40% la ejecución presupuestaria de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, ¿no? Que es la que se encarga de esto. Para el tema de alimentos es el doble incluso lo que se redujo la ejecución presupuestaria. Bueno, ahora, ¿en qué octubre, gasta Capital Humano, Iri? ¿Cómo? ¿En qué gasta Capital Humano? Eso es lo que te quiero contar. A ver. ¿Sabes lo que se compraron? La semana pasada se compraron una cafetera automática que ¿sabes cuánto cuesta? 2 millones de pesos. Déjame de $2.000, no es más o menos.
Una cafetera. 2 millones de mangos en una cafetera. 2 millones de pesos. Pero esto es un dato de vos, esto es público, esta información. Esta información está en resoluciones porque esto fue aprobado e incluso la secretaria... O sea, está por escrito. Está por escrito. Piden el presupuesto, analizan la cafetera, la miran de pies a cabeza, a ver si les gusta, si no les gusta, si les sirve, si no les sirve, y terminan aprobando ese gasto. Ese gasto en una cafetera. Ese es uno de los gastos de este... Solamente te estoy contando de octubre, ¿eh? Hicieron un evento a principio de mes... Un evento de, bueno, temáticas vinculadas a la niñez. Sí. Donde además destacaban que iba a estar presente la ministra Petovelo y pidieron presupuesto para un catering. Un catering que tenía que incluir desayuno, almuerzo y coffee break. 3 millones de pesos, mientras a los comedores que dependen de organizaciones sociales no les mandan nada. 3 millones de pesos en un evento que duraba desde las 10 de la mañana hasta las 17:30. Bueno, a ver, dos cosas. Creo que tenemos la factura de la Sí, de la tenemos todas cafetera las facturas para mostrar. de 2 millones de mangos, pero más allá de lo que pueda, de lo importante que pueda hacer un servicio de catering en un sentido, en términos de actividad gubernamental, acá el tema es la doble vara. Lo que se dice respecto a este tipo de gastos y eventualmente qué es lo que hace el gobierno. Esta es la factura de la cafetera, a ver. Sí, 1.917.000 pesos, casi 2 palitos. 2 palos en una yo quiero cafetera ver qué tipo de automática, que se ve que tiene un adminículo para hacer espuma con la leche. No, debe Ibañez, una cafetera de 2 palos. Está bien. Te anticipa, ya te lo tiene servido antes que vos vayas a querer un café. Linda. Te lee el pensamiento. Está linda, es un gran gustito para el personal, ¿no? Bueno. No, es que deben tener tanto laburo y tanto dolor de cabeza y tanto estrés que deben necesitar una buena cafetera para sobrellevar el... Mira, yo te destacaba el tema de qué hizo con el presupuesto la Secretaría de Niñez este año, qué hizo Capital Humano. Y acá hubo un recorte fenomenal en la ejecución presupuestaria, y más en alimentos. Entonces, esas son las cosas que uno dice, bueno, ¿cómo justifican un gasto de estas características cuando le están sacando la comida a los comedores comunitarios? ¿No? Es una cafetera con café descastizado. ¿Te parece? Muy descastizado no se lo ve. Che, perdón, una duda. Sí. Ahí donde dice, lo acabo de ver la producción y me pregunta, yo desconozco por completo esta situación. Sí. Fecha de inicio de actividad, supongo del vendedor. No, ese es el vendedor, pero la fecha de compra... 1900. ¿Eh? 1 de enero del 1900, dice eso. Dice 1900. Ah, mira, no había visto ese pero debe detalle. ser seguro que ya lo deben haber corregido. O es una casa del 1900. Antigua. Del 1900, antigua. Antigua. ¿Quién te dice? 120 años vendiendo cafeteras. La compra es de hace unos días, de la semana pasada, del 21 de octubre. Me dicen que en redes sociales se puede conseguir a $1,5 la misma cafetera. O sea, 400 lucas menos. Podían haber ahorrado. No, bueno, capaz que debe haber en el medio alguna buena razón debe haber. Pero el punto es, insisto, le podemos buscar los detalles y demás. El punto es la doble vara. El punto es el discurso respecto a lo que hay que hacer y lo que no, y cómo se administran los costos, y después este tipo de situaciones que debe haber un montón. Es más, otros gobiernos también deben haber comprado cosas que llaman mucho la atención. No estamos diciendo que sea exclusivo de este gobierno, pero además lo que este gobierno dice y cómo recorta fondos, 40% de ejecución de la Secretaría de Niñez. De la Secretaría de Niñez en lo que va este año comparado con el 2023. Sí. La semana pasada, la secretaria de Niñez, que se llama Yanina Naro Lembo, que es la que reemplazó a De la Torre, que se fue después del escándalo en el que aparecieron en los galpones los alimentos acopiados, que eso era una muestra de que, bueno, que había una intencionalidad en no entregar los alimentos, ¿no? Bueno, esta funcionaria fue a justificar los recortes al Congreso la semana pasada y se volvió a jactar de que ellos eliminaron la intermediación, y la verdad que no es cierto que eliminaron la intermediación en cuanto al envío de alimentos, porque ellos contrataron a una fundación amiga, que es la Fundación CONIN. Entonces, no es real. Que no es cualquier fundación, por otra parte. No, es una fundación que está presidida por un pediatra, además antiderechos, ¿no? Bueno. No, y que además, tiene casos que en algunas ciudades, como es el caso de Rosario, está
deriva en otras fundaciones que tienen relaciones políticas. En el caso de Rosario tiene que ver con la fundación de un diputado de La Libertad Avanza, que es Mayoraz. La mujer de Mayoraz es la que coordina la fundación encargada de la tarea de Conin. Por lo tanto, Conin tampoco estaba en condiciones de hacer una tarea que se suponía que podía hacer, porque tuvo que salir a buscar otras fundaciones para derivarle, casi tercerizar en todo caso esa misma tarea. Es un argumento falaz y es lo que fue a defender esta funcionaria la semana pasada, pero lo destaco porque justamente la decisión ha sido recortar presupuesto de un área muy sensible, porque estamos hablando además de niños, niñas y adolescentes que tienen una protección especial que prevé la Convención Internacional, ¿no?, de Derechos del Niño. Quiero hacer hincapié en esto. Nos detenemos porque nos ayuda a graficar una idea. Debe haber un montón de despachos en el gobierno y seguramente de otras gestiones también que tendrán esa cafetera y mejores o que habrán comprado cosas que no ameritaba la situación. Yo no sé francamente si es mucho o es poco lo que se gasta en catering en un evento como el que explicaba Irina. Acá el problema es otro y tiene que ver con lo último que mencionaba Irina. Con el doble discurso, con las cosas en las que efectivamente hay que recortar y sobre la subejecución presupuestaria, lo que estaba estipulado para cuestiones tan esenciales. El hecho de, por investigar algunas cuestiones, suspender el reparto de alimentos y que se pudra en un galpón no tiene ninguna explicación. Y se suma sobre estas situaciones que eventualmente, y en el mejor de los casos, el gobierno no corta. Aunque vinieran de otras gestiones, el gobierno no corta y dijo que venía efectivamente para eso. Nos vamos a ir a Uruguay, discusiones sobre los modelos hay en toda la región, porque hubo elecciones ayer en la República Oriental del Uruguay, hay escenario de balotaje. Vamos a escuchar a quien ganó la elección, Yamandu Orsi, candidato a presidente por el Frente Amplio, que después de una elección con bastante diferencia, 46,2 si no me equivoco, el resultado electoral para el Frente Amplio, sin embargo, en la suma de todo el resto que podría jugar en contra del balotaje, bueno, hay quien dice queda media corta la distancia. Lo escuchamos a Yamandu Orsi. Nuestro Frente Amplio en este concierto de partidos es nuevamente el partido más votado del Uruguay. Somos el partido que más creció en esta elección. Vamos en estos 27 días por ese último esfuerzo, con más ganas que nunca, más de pie que nunca, compañeras y compañeros. Bien, Yamandu Orsi frente a un hotel ahí en ¿cómo es? Iba a decir el malecón, en la Rambla de Montevideo, hermoso lugar para caminar en una noche como esta. Allí estaba la gente del Frente Amplio celebrando el triunfo, pero mirando lo que pasa en el balotaje. También Álvaro Delgado, el candidato del Partido Nacional, que es con quien va a compartir o competir efectivamente Yamandu Orsi, decía esto ayer por la noche. Empezamos hoy otra etapa, diferente, pero empezamos una etapa de una lógica diferente. Miren, las urnas hablaron, el Uruguay se expresó en democracia y libertad. Y esta noche, el Uruguay dijo que la coalición es el proyecto político más votado de nuestro país. Está en línea Federico Jurkovich, periodista, colega desde Uruguay. Federico, muy buenas noches. Pablo Caruso y todo el equipo de QR saludamos. ¿Cómo va? Pablo, buenas noches. Un gusto saludarlo desde aquí, compartir y tratar de aportar información para entender lo que está pasando de este lado del charco. A ver, ¿qué lecturas del resultado de la elección? Bueno, es una primera lectura que posiciona nuevamente al Frente Amplio como primera fuerza política partido a partido, con 44% de los votos en esta instancia, superando al segundo partido desde hace 20 años más o menos, que es el Partido Nacional. Pero claro, en eso que tú decías de una coalición de partidos de derecha que se formó justamente hace 5 años para el balotaje,
que termina con Luis Lacalle Pou del Partido Nacional presidiendo el país, era la primera vez que se enfrentaban ya con ese claro nuevo bipartidismo, si se quiere, entre el Frente Amplio y los grupos de derecha. En ese sentido, sumado, Pablo, tenemos a la coalición con 47% y al Frente Amplio con este 44%. Con estos votos, el FA ya se asegura tener la mayoría en el Senado, que son de 30 bancas, con 16 aseguradas, y definirá la que falta, será la vicepresidenta la que ocupe esa banca, que es la que, en caso de empate, tiene que votar. Entonces, me parece que esos son los primeros detalles, y también algo más de contexto histórico. Balotage en Uruguay hay desde 1999, hubo en todas las elecciones, menos en 2004, cuando el Frente Amplio gana en primera vuelta con Tabaré Vázquez, y en las otras 4 instancias siempre el Frente Amplio aumentó su caudal electoral por lo menos 5%, y también en su momento el Partido Nacional o el Partido Colorado, que todavía no estaban agrupados, son los 2 principales partidos del Uruguay tradicionales, perdían caudal electoral. Si eso va a pasar en este nuevo escenario de 2 modelos bien claramente diferenciados, bueno, creo que es una de las incógnitas que surge, Pablo. Me quedo por ahí y en todo caso tú sigues con la pregunta. A ver, para pasar en limpio, ¿no es 46, fue 44% finalmente el porcentaje de votos del Frente Amplio? Exactamente, está 43,95 aproximadamente. Pablo, mañana empieza el escrutinio secundario, digamos, eso puede terminar de correr algún poco los porcentajes, pero están bastante consolidados en ese punto. ¿Con cuánta vocación todo ese frente o todo ese espacio de partidos más conservadores crees que van a ir? ¿Qué grado de amalgamiento tienen respecto de ir a darle la pelea al Frente Amplio en el balotaje? Bueno, partiendo de lo que les decía recién, de que el Frente Amplio siempre crece en balotaje por lo menos 5 puntos y que los otros partidos pierden, habrá que ver cómo se posiciona. Creo que hay un dato bien interesante porque es novedoso también. Hay un partido que se presentó por primera vez en esta elección como tal, que sacó por lo menos 2 diputados y casi un 3% del electorado. Es un candidato, Gustavo Salles, un abogado muy conocido acá, que en los últimos años incursionó en política con un discurso en principio parecido al de Milei, porque todo lo demás que está dentro del sistema está podrido, hay que terminarlo, y con ese discurso ingresó al Senado, al que llama, en vez de cueva de ratas, cueva de ladrones. Bueno. ¿Qué hará este electorado de 3%, Pablo? Nadie lo sabe. Lo que sí, el candidato de ese partido dijo que va a votar anulado y que invita a sus votantes a hacer lo mismo. Por lo tanto, un escenario cabeza a cabeza con mucha incertidumbre en ese sentido. Lo último, Federico, quiero preguntarte, ¿cuál te parece que va a ser el eje de la discusión hacia el balotaje? ¿Dónde va a estar puesta la narrativa de cada espacio, del Frente Amplio y de la coalición conservadora? Bueno, la coalición conservadora creo que va a reforzar ahora con todos los candidatos detrás de Álvaro Delgado del Partido Nacional, que es el que hoy lidera esa coalición. Van a sumar a esto de que volver al 2019, el último gobierno del Frente Amplio, no es lo mejor para país, con esta base de que en primera vuelta el proyecto de la coalición multicolor es el más votado. ¿De dónde puede atraer otros votantes? Yo sinceramente no lo veo, evidentemente hay que esperar lo que pase, y el Frente Amplio y su candidato hoy consolidado como el más votado del país, partido por partido, va a mantener un discurso que incluso algunos frente amplistas le llaman demasiado bajo tenor, porque él desde el principio está hablando al Uruguay en su conjunto. En el discurso que dio ayer en ese hotel, el NH, en esa Rambla y no malecón como en Cuba, bueno, ya marcó eso, ¿no? El escenario tenía mitad de bandera uruguaya, mitad del Frente Amplio, con un discurso que, bueno, habrá que ver si mantiene esa tendencia de crecer por lo menos 5 puntos, eso lo pone ya en un 49, y no se olviden, Pablo, que el balotaje de 2019, incluso con todos estos 5 partidos de la coalición de derecha, terminó definiéndose también con algunas décimas de diferencia, ¿no? Claro, bien.
Federico, gracias. Habiendo pasado tantas cosas lindas en esa Rambla, olvidarte el nombre cuando la querés mencionar no es justo. Un gran abrazo y estamos, por supuesto, muy, pero muy atentos respecto del camino hacia esa segunda vuelta. Gracias. Gracias a ustedes y a la orden, muy amable. Que esté muy bien. Bueno, Florencia, el gasoducto Néstor Kirchner fue un elemento muy importante en la política energética de los últimos tiempos en la Argentina y hay una novedad, hay una noticia que llama la atención. ¿Cuál es? Sí, es cierto, hay obras de infraestructura que son estratégicas, sin duda el gasoducto Néstor Kirchner fue una de ellas. Implicó una inversión muy grande, 2.700 millones de dólares, que ya se amortizó. O sea, en la noticia ya se recuperó esa inversión e incluso permitió ahorrar divisas, ahorrar dólares. Ahí Mirá. lo estamos viendo en placa. Recordemos, ¿no?, esa inversión importantísima de este gasoducto que transporta gas, que va desde Tratayén de Neuquén hasta Saliqueló, sur de la provincia de Buenos Aires. Se finalizó sobre todo las primeras, las partes centrales del gasoducto, las primeras 3 etapas importantes se inauguraron el año pasado. Implicó una posibilidad de transporte, una capacidad de transporte de más de 11 millones de metros cúbicos diarios. Estamos hablando de esas dimensiones. Claro, ¿qué pasó después? Recuerdan ustedes, se frenó la obra pública como parte del programa de ajuste de este gobierno. Al frenarse la obra pública en junio, se tenía que terminar otra etapa del gasoducto, sobre todo lo que llamamos las plantas compresoras, que lo que hacen es comprimir el gas para que se pueda transportar mayor volumen. Sí. Y eso demoró un poco más el ahorro de divisas. Sin embargo, bueno, después con el tiempo lo fueron terminando porque se dieron cuenta la importancia, ¿no? Ahí estamos viendo que había obras de ejecución en el año 2023 que se debían haber terminado este año, que no se hicieron y que ahora sí se avanzaron, que van a permitir sumar, además de los 11 millones de metros cúbicos que yo les contaba que se hicieron el año pasado, 10 millones de metros cúbicos más, y generaron, esto es importantísimo, más de 48.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Y acá está la noticia central. Se repagó toda la inversión. Yo les decía que implicó una inversión de 2.700 millones de dólares y ya lleva un ahorro acumulado de casi 4.000 millones de dólares, 3.690 para ser más exacta. Ahí vemos que en una menor proporción se obtuvo el año pasado y este año, o sea, el principal ahorro, los principales beneficios los obtuvo este gobierno porque lograron tener un ahorro de 2.772 Es el ahorro en lo que no dólares. se importa, digamos. Principalmente lo que no se importa de energía para, por ejemplo, el funcionamiento de las centrales térmicas o en general. Claro, ahí estamos viendo cómo esto genera puestos de trabajo y dólares, ¿no? Estos 3.900 millones de dólares. Además hay una reversión del gasoducto norte que también lo inauguraron hace muy poquito, que va a permitir el año que viene tener un ahorro adicional de 1.700 millones de dólares, y el gasoducto norte además va a permitir que el gas llegue a la región norte del país y evitar que se importe desde Bolivia. Corregime, es un claro ejemplo y además con lo que estamos viendo de lo que significa ingresos y ahorros. Es un muy buen ejemplo del trabajo compartido entre el Estado, obra pública y también el sector privado. Sí, el Estado como impulsor. Recordemos que nosotros en Vaca Muerta tenemos la segunda reserva no convencional de gas más importante de todo el mundo. Sin embargo, teníamos la capacidad de producir ese gas, pero no teníamos la capacidad de transportarlo. Nos faltaba la infraestructura. Para eso es necesario dólares para realizar esa inversión y sobre todo el impulso del sector público, como se hizo en su momento. Y me parece que ahora tomaron un poco más de dimensión de la importancia estratégica, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? El ajuste a la casta de Milei. Lo que marca ese gráfico muy interesante es cómo el sector energético, en términos financieros, tuvo un crecimiento exponencial, tuvo un crecimiento muy grande en relación a donde se hizo el verdadero ajuste, que fue sobre los jubilados, sobre los salarios de los trabajadores, sobre las universidades, la salud, etc. Lo que marca este informe es cómo algunas acciones de las petroleras tuvieron incrementos de esas acciones entre el 200, el 300%, el 400%, mientras que las jubilaciones, bueno, ahí no sé. O sea, acá están los ganadores los del modelo Milei, y es donde se hizo el ahorro, digamos, ¿no? Porque cuando vos recortás los subsidios que van al sector del gas, los subsidios que van al sector de la luz, aumentás la nafta de la manera en que se hizo, con más de 200%, bueno, claro, obtenés un ahorro, pero ese ahorro es a costa de que muchas familias
por ejemplo, no lleguen a fin de mes. Sí, claro, claro. La contracara acá es, bueno, que el sector energético y las empresas que forman parte del sector energético, lógicamente les fue muy bien, algo que no está mal que a las empresas privadas les vaya bien, el tema es que lo bueno sería que nos vaya bien a todos y a todas, ¿no? Gracias, Flor. Nos vamos a ir a una tanda. Al regresar está Esteban Paulón para charlar con nosotros, diputado nacional de Encuentro Federal. ¿Por qué lo invitamos? Porque presentó un proyecto en el Congreso Nacional, un proyecto denominado Ley Santiago Caputo. ¿De qué se trata? Se los contamos después de la tanda. Ya estamos, dale. Muy bien, seguimos en QR hasta las 11 de la noche. Ya charlamos con el diputado nacional de Encuentro Federal, Esteban Paulón. Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino, pensé en economía y medio ambiente, pasate a GNC. Ya charlamos con el diputado nacional, pero nos interesa que comparta con nosotros el trasfondo de estas imágenes que se vieron hace algunos días, la semana pasada. Tiene que ver con el diputado nacional José Luis Espert. ¿Lo recuerdan? El viernes, Espert, junto con legisladores y funcionarios nacionales, se presentaron frente al acceso a terrenos del Mercado Central. Ahí se está construyendo una planta de distribución de Mercado Libre. Y eso estaba clausurado por una decisión municipal. Bueno, ahí fue Espert a decir, che, esto que decide el municipio, la regla de juego del municipio no vale. Porque acá vale lo que nosotros decimos y lo que nosotros creemos que es la libertad. Bueno, llamó mucho la atención, Irina, esto. Para mí tiene un trasfondo muy grave, es un mensaje muy grave, pero más allá de eso hay una denuncia penal, entiendo. Sí, le hicieron una denuncia penal a José Luis Espert por violar justamente esa clausura. Se la hace un integrante del Comité Nacional de la UCD, que es Andrés Pasamonti, y le cae a la jueza María Servini esta denuncia, que veremos, hacia dónde va, pero el hecho es que Espert, por esta escena que acabamos de ver, tan curiosa, ahí está la denuncia, ¿no? Tiene una denuncia penal. Eso que ves ahí proviene del sistema de sorteos y es lo que dice quién es el denunciante y a qué juzgado le cae. Ahí figura el juzgado de María... El delito de violación de sello, ¿no? O violación sellos. Sí, vamos a ver cómo prospera esto. Si alguien se pregunta si Pasamonti milita en el Instituto Patria o algo por el estilo, bueno, la verdad que no, porque entre sus declaraciones, para justificar la denuncia, dijo... el diputado por Espert debe leer la Constitución Nacional y entender que nadie está por encima de la ley, que el fin no justifica los medios. Él ya está en modo campaña y cree que puede hacer lo que se le da la gana. Claramente se siente tan impune como cualquier kirchnerista. Bueno, dijo Pasamonti, no entiendo en qué momento quienes venían a terminar con la casta se convirtieron en ellas o peores. Estas formas no difieren de las que criticamos durante años al kirchnerismo, insiste con el tema, es decir, es una denuncia... desde el lado del liberalismo, lo que dice, che, hay reglas de juego acá. No se puede, porque es un mensaje bravo el que da, me parece, José Luis Espert, ¿no? Hay otro diputado nacional ahí, que es Santurrio. Sí. Hay un funcionario nacional, que es Nahuel Sotelo, que es funcionario de culto. Y también hay un personaje que ahí lo vas a ver en un ratito con Paulón, seguramente vamos a hablar cuando nos metamos en el otro tema de la agenda, que está de espalda de chaleco, es Agustín Romo. Sí. Es el presidente del bloque de la Libertad Avanza de la provincia, de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Es un hombre mano derecha, pero mano derecha en la política y en redes de Santiago Caputo. Digamos, no es un dirigente cualquiera más allá de Espert, que uno podría decir, bueno, Espert puede tener autonomía. Son jugadores muy vinculados a la Casa Rosada y muy vinculados con roles muy específicos en lo que se llama el triángulo de hierro del poder de Milei. Bueno, yo insisto, habría que ver cuáles son las razones eventualmente, pero hay un municipio que toma una decisión, que clausura y hay un diputado que va y no le importa. Francamente, pasa por encima las reglas de juego. Eso se llama institucionalidad. Es que acá me parece, Pablo, que el tema es mercado libre, ¿no? O sea, que lo que hay es justamente una defensa que obviamente convocaron a las cámaras para que fueran a registrar este momento de algún canal, o lo habrán registrado entre ellos y después la distribuyeron.
Pero hay claramente ahí un posicionamiento respecto de una empresa que es el emblema además de la desregulación del mercado. Coincido, insisto y me quedo con el mensaje, y por eso le pido a Esteban Paulón, diputado nacional de Encuentro Federal. ¿Cómo andas, Esteban? Gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿No es un mensaje muy distinto respecto, por ejemplo, lo que les pasa a ustedes cuando se desconoce el valor, o cuando se dice una ley, cuanto más consenso tenga el Congreso, peor es para la gente? Sí, a ver, nosotros juramos cumplir y hacer cumplir la ley. Entonces, que diputados nacionales y diputados provinciales vayan a desafiar una decisión de un municipio, que como vos decís podrá ser discutible, habrá que ver de qué se trata. En general, yo he sido funcionario municipal en Rosario, en general los municipios son los que habilitan las obras, entonces ahí no había obra, hay un terraplén donde se va a construir un galpón, que es un depósito de Mercado Libre. Bueno, habrá alguna irregularidad o alguna cuestión quizá muy fácil de subsanar. El diputado sobreactuando, bueno, va, corta, rompe la cinta, después se fueron y pegaron la faja y volvieron a la Cámara de Diputados, ¿no? Fue un poco para el acting, pero la verdad que es preocupante que un diputado que quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires desafía la ley. Ahora, te voy a decir, Pablo, hay una diferencia entre lo que decía Pablo de Romo, Santurio, Esper y Santiago Caputo. Los tres primeros son funcionarios públicos y responden por sus actos penalmente, por eso tienen una denuncia penal. Claro. Y Santiago Caputo es monotributista y no responde por sus actos penalmente. Es un fantasma que recorre los pasillos de la Casa Rosada. Que es parte del Triángulo de Hierro de Javier Milei con Karina Milei. Así es. De esto va el proyecto que presentaron con Mónica Feine en Diputados. Sí, nos parece que una de las anomalías de este sistema de funcionamiento y de gobierno de Javier Milei tiene que ver con este tipo de acciones, ¿no? Un presidente que gobierna por DNU y a puro veto, pero que a su vez la persona que toma más decisiones políticas, que maneja cada vez más porciones del presupuesto, que se anima a promover candidatos a la Corte Suprema de Justicia, como lo han reconocido en las audiencias del Senado, no tiene cargo, es monotributista. ¿Qué quiere decir eso? Porque la gente puede decir, bueno, pero le pagan, no le pagan. Quiere decir que no responde por sus actos, quiere decir que no tiene obligatoriedad de presentar una declaración jurada de bienes, por lo tanto no vamos a poder saber cómo fue su evolución patrimonial y si hubo o no alguna implicación en un hecho de corrupción o de tráfico de influencias. Quiere decir que básicamente, como te decía antes, el presidente le ha entregado el manejo del gobierno a un fantasma, que es Santiago Caputo, fantasma. Esto lo ha dicho el presidente Macri. El expresidente Macri ha dicho, me preocupa, le ha dado el manejo del gobierno. Lo dice el propio presidente, el Triángulo de Hierro. Lo vemos en cada negociación cada vez más presente a Santiago Caputo, negociando los cargos que van a cambio de sostener los vetos a las leyes por parte de Milei, nombrando gente en la CIDE, alimentando la tropa de trolls libertarios. Que te habrán tratado de maravillas en estas horas. No, estuvieron tranquilos, se ve que todavía no aparecimos en el radar, pero ya nos van a tratar. Mira, nuestro primer encuentro, Pablo, te acordarás vos, en el mes de febrero-marzo, cuando se cae por primera vez la ley Bases, cuando vimos nosotros toda esa campaña que ponían los carteles con nuestras caras y decían votó contra el pueblo, votó contra, es de la casta, no sé qué. Decimos, ¿de dónde viene esto? Oficina de Presidencia de la República Argentina, la OPRA. Presentamos un pedido de informe con Mónica también. ¿Qué es la OPRA? ¿Qué lugar tiene en el organigrama? ¿Hay alguien que se hace responsable por lo que publica la OPRA? Ahí vino la primera andanada de trolls y ahora vendrá la otra. Ahí pusiste un dedo en la llaga, digamos. Es que es el tema. Básicamente este gobierno es un gobierno muy mediocre en lo que tiene que ver con la gestión. Es un gobierno que prácticamente no gestiona, que solo sabe recortar, pero que si tiene algún punto sensible que lo saca, tiene que ver con lo que es inteligencia, comunicaciones, redes sociales y toda esta idea del genio le dicen el genio del Kremlin. El mago del Kremlin. El mago del Kremlin. Ahí va, el mago La del ley, ¿qué es lo que le demanda? ¿Qué debería, si efectivamente la ley se aprueba, ahora te pregunto si hay, ¿cómo no? Si te acompañan otros bloques, ¿qué debería modificar? La ley es un proyecto de ley que modifica la ley de ética pública, que básicamente establece, primero, que cualquier cargo de asesoría o de funcionariado en la alta dirección del gobierno nacional, se llama así, alta dirección del gobierno, no puede no tener responsabilidad por las decisiones que se toman, por las políticas que se implementan, y también no puede estar exento de la presentación de la declaración jurada de bienes. En otro ámbito también planteamos que para la jefatura de gabinete y para la presidencia de la Nación no puede haber freelancers.
Digo, una cosa es que vos contrates un freelancer para que haga un perfil con un huevito y te trolee un rato en X o en Instagram. Ahora, un freelancer que toma decisión y define la estructura de los ministerios, no puede francamente, existir. lo hemos dicho varias veces, francamente no recuerdo una situación de alguien con tanto poder, con tan poca responsabilidad en la firma. Digo, hoy ustedes recorrían varios temas. Hablamos de Esper, de Romo, de Santurio. Hablamos de Janina Lembo. Compró la cafetera 650.000 pesos más cara que lo que vale en una conocida ¿hiciste cadena. la cuenta ahora mientras Hice la estábamos? cuenta, sí, entré. En Mercado Libre, en la empresa de Galperín, que no tiene galpón, pero que tiene página web, vale 1.350.000 pesos. Esa funcionaria, si le metemos una denuncia, responde penalmente. Porque está nombrada. Santiago Caputo puede comprar 10 cafeteras y pagar sobreprecio, y nadie le va a poder demandar nada. De todas maneras, lo hemos hablado en algún momento, la genialidad política de Santiago Caputo en ese caso es que otros firman por él. Por supuesto. Porque él va, en todo caso, él va a comprar las cafeteras o decir que compren las cafeteras y va a haber dentro alguien... del gobierno hay quien se queja, ¿no? Y Por quien supuesto, se ha ido bueno, es por esa algo razón. que explicó en un momento cierta tensión de Guillermo Franco, que de hecho en las últimas semanas se corrió de las negociaciones legislativas, justamente porque su poder de decisión al final parecía a veces muy mermado por el protagonismo de Caputo. Pero quiero hacer una referencia y vamos a ver una imagen. Me quedé pensando en esta idea de Paulón diciendo que es un fantasma Santiago Caputo en la Casa Rosada. No es tan fantasma. ¿Qué es esta foto? Porque tiene un despacho en Casa Rosada, donde atiende, donde entra todos los días, donde tiene presencia, donde tiene reuniones permanentes. Y esta foto la circuló hoy. La Libertad Avanza. Santiago Caputo es el que saca la selfie. El que está acá, Santiago Caputo, y el primero que aparece a mi derecha de la pantalla, si lo miramos, es Agustín Romo, que es justamente uno de los que lo acompañó a Esper. Y es que está al final con el traje color obispo, es justamente del subsecretario de culto, que es Nahuel Sotelo. Digamos, tiene traje que ver con color obispo es una genialidad. Es una genialidad. Se lo dije el otro día porque siempre hace que anda con el mismo traje color obispo. Quizás es un fantasma como el de Scooby-Doo, ¿viste? Que va con la sábana para que no lo vean, y cuando tirás de la sábana aparece Santiago Caputo. No, digo, es un fantasma con muchísima presencia. En la última sesión legislativa determinante para el gobierno, fue Santiago Caputo el que estuvo pidiendo el apoyo absoluto, voto a voto, pidiendo por favor que lo acompañe, que fue aquello que termina bloqueando y el acuerdo con el proyecto. Yo una reflexión que quiero hacer, digo, es importante, ¿por qué es importante que regulemos esto? Porque nosotros tenemos una clase política muy creativa en Argentina. Vieron ustedes que, no sé si hay un país donde los viceministros deciden más que los ministros. Acá se puso de moda en algún gobierno y cada uno que vino empezó a nombrar viceministro, los ministros pintados, para con un sueldo el viceministro tomaba las decisiones puenteando. Bueno, esto puede ser un precedente para que en esta creatividad política que tenemos en Argentina, de golpe se ponga de moda nombrar monotributistas a todo el mundo para que nadie responda por los actos de gobierno. Y eso es muy grave. ¿Qué respuesta tuviste de otros bloques o tus propios compañeros de... No, en el bloque nuestro obviamente hay muchos diputados y diputadas que están sumando la firma. En la semana las vamos a ir comunicando. Vemos, primero creo que es un tema que estaba dando vuelta un poquito secreto a voces, aunque se hablaba bastante, y en algún momento iba a aparecer. Nosotros hace rato que estábamos preocupados por esto, encontramos esta vía, por supuesto. ¿La política le tiene miedo a Santiago Caputo? Yo creo que no. Creo que, por supuesto, están los... A ver, si uno no tiene nada que ocultar... Mirá, yo la semana pasada tuvimos el plazo de presentación de las declaraciones juradas de bienes. Yo presenté la mía y le pedí a la Cámara que me la publiquen. Porque como la Cámara no las publica por un tema técnico, que en realidad es la Oficina Anticorrupción, mucha gente me escribe y me decía, vos, decí que tenés, porque al final no publicás. No, yo quiero publicarlo. Si no tenés nada que ocultar, ¿qué miedo le va a tener Santiago Caputo? Lo que sí digo es que me parece que en la medida... Lo que pasa es que a veces podés tener algo y a veces no. Bueno. Porque te lo inventan, digamos. También puede ser, claro, también puede el riesgo que muchas veces el poder de fuego puede hacer que te inventen. Yo recuerdo con Santiago Caputo un detalle nada más. No hace falta, la verdad, medio que pasó de moda. Sí, ya sé que la verdad pasó de moda. Yo soy un poquito de la vieja escuela y digo, si uno vive una vida honesta, lo digo por mi propia vida personal, yo soy un activista gay, digo, la tranquilidad que tengo de que digo, ¿qué me van a inventar? Que me acuesto con un tipo, estoy casado hace 14 con uno, así que nadie me va a inventar nada. Pero digo, puede haber alguna fake, en las redes se habla de todo. Si uno tiene la conciencia tranquila, el tiempo pone las cosas en su lugar. Y creo que
que muchos de los diputados y diputadas que durante todos estos años han sostenido a los gritos y con enorme vehemencia la causa de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, etcétera, seguramente nos van a estar acompañando, así que este proyecto tiene que ser aprobado fácilmente en la Cámara. Recordar un detalle, Santiago Caputo, cuando asume Javier Milei, no tenía ningún tipo de cargo y en un momento se empezó a volver poco operativo porque para entrar y salir de Casa Rosada, para hacer determinadas actividades, para dar orden, para ocupar una oficina, no podía ser un fantasma y se encontró el formato de una designación de asesoría, que es absolutamente un eufemismo legal simplemente para que pueda funcionar dentro del ámbito de Casa Rosada. Esteban, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Que esté el consumo de argentinos y argentinas. Pero nos llamó la atención la referencia que hizo el propio presidente de la Nación a una publicación vinculada a superhéroes. Vieron que el presidente tiene como una, no sé si es un fetiche, pero hay como una vocación por identificarse con ciertos superhéroes. Miren esto, aparece una gráfica de Superman, otra vez, honestidad intelectual mediante, la verdad es que por el pelo y por algunos rasgos parece, ¿no? Tiene un símil. Y Javier Milei lo toma, dice, fenómeno barrial, viva la libertad carajo, y podría haber quedado ahí, como un propio consumo irónico del propio presidente. Pero ocurre un problema, que es que hace un comentario, o este posteo del presidente de la Argentina le llega a esta persona, una de las guionistas de Superman, Gail Simone, que dice, espera, ¿qué? Alguien le advierte. Le dice, Gail Simone, ayúdame. Nuestro presidente, bueno, lo caracteriza de alguna manera, siente que ustedes, DC Comics, se basaron en él. Perdón, ¿qué? Dice. Y de alguna manera cobra relevancia. Ahora, más que Superman, podríamos decir en algunos sentidos que súper mal le va a argentinos y argentinas cuando refiere a tema consumo. Flor, ¿cuál es esta radiografía y qué te llamó la atención? Sí, súper mal, me gustó la referencia. Hay una consecuencia directa de cuando hay menos empleo y de cuando los salarios están deprimidos, que es que se modifican los hábitos del consumo. Sí. O elegimos segundas marcas, o dejamos de consumir determinados productos que quizás antes consumíamos. Es una realidad de lo que está sucediendo en este momento. 8 de cada 10 argentinos y argentinas, o sea, más del 80% realizó algún cambio en sus hábitos de consumo. Es un estudio el que les vamos a presentar de la consultora Moyer, que lo que registra es esto. Lo primero que me preguntan es, bueno, ¿cuáles son las modificaciones que hicieron en los hábitos de consumo? 6 de cada 10 tienen la sensación, primero vamos a hablar un poco de cuál es la sensación que tienen respecto a lo que está sucediendo. 6 de cada 10 dicen que sus ingresos están por debajo de la inflación, o por lo menos perciben es el que primer sus dato, ¿no? El ingresos 62% interpretó que los ingresos de su hogar se encuentran por debajo de la inflación. Es decir, esta es la percepción, ¿no? Sí. De lo que pasa en su hogar. ¿Qué más? Ahí está. Después, 5 de cada 10 dice que tuvieron que directamente tomar deudas. Bueno. Tuvieron que contraer deudas para poder afrontar gastos corrientes. Una situación muy angustiante porque si nunca podés cubrir eso y son gastos corrientes, eso va empeorando momento a momento. El 48% de los argentinos considera que la capacidad de consumo de su hogar está peor o mucho peor. Eso es lo que se está viendo en placa. Sí. Y también hay un 48%, estamos hablando todos de porcentajes muy elevados, que tuvo que usar sus ahorros para hacer gastos cotidianos. Bueno. Esto, recordemos, no es algo menor. Ya lo viene diciendo el ministro de Economía Caputo, viene diciendo que vamos a sacar los dólares del colchón o para pagar impuestos o en este caso directamente para consumir. Claro. Ahora, con todo éxito, evidentemente, ¿no? Bueno, evidentemente está funcionando y los que tienen ahorros, porque eso es interesante diferenciarlo. Hay muchos argentinos y argentinas que directamente no tienen ahorros y entonces van a tomar deudas que no son deudas que se toman muchas veces dentro de los bancos comerciales que tienen una determinada tasa, sino que muchas veces son préstamos usureros a tasas que están por decir, además es una elevadísimas. situación muy angustiante porque son para gastos corrientes, entre ellos pueden ser alimentos.
Bueno, el mes siguiente tenés que pagar eventualmente alguna parte de esa deuda y tenés que seguir consumiendo, endeudándote, digamos, ¿no? Es un problema muy, muy serio. ¿Qué más, Después Flor? le preguntan, ¿cuáles son los productos que consumís menos? Y acá viene algo que es interesantísimo. Carne vacuna, Pablo, se consume menos. Carne vacuna. Más del 40% dice que tuvo que dejar de consumir carne vacuna. Esto, lógicamente, explica también que esté subiendo fuerte el consumo de carne aviar y de carne porcina. La Bolsa de Comercio de Rosario dice que estamos o vamos a terminar este año con un consumo de 44 kilogramos per cápita anual. Sí. Es el valor más bajo, en caso de que cierre así, de los últimos 110 años. Tremendo el dato. 110 años. Bueno, ¿qué otra cosa se dejaron de consumir? Los famosos gustitos. Sí. Eso cuando uno va al supermercado de un kiosco y compra una golosina, compra un snack. Bueno, eso también tuvo un derrumbe de más del 40%. Postrecitos y helados también, ¿no? Gustos que uno se va dando. Sí, que yogures, lácteos, chocolates. Que esto viene con la casi obligación de decirle a tu pibe, no, un helado o un postre no. Que eso duele en el bolsillo, pero duele en un montón de otros lugares también, ¿no? Sí, genera mucha angustia. Claro. Yogures, chocolates. Sí, bueno, esos son los cambios, ¿no? Sí. Aceite de oliva, cuestiones que quizás uno cuando tiene un poquito más de poder de compra dice, me doy un gustito, en vez de comprar aceite de girasol, compra aceite de oliva. Bueno, todas estas cuestiones se cortaron, por lo menos en muchos hogares o muchas familias. Y después empiezan los artilugios. Es decir, ¿qué hago para que me rinda más el dinero para poder llegar a fin de mes? Bueno, lo que yo les decía, ¿no? En vez de consumir la primera marca, voy a la segunda o tercera marca o incluso las propias marcas de las cadenas de supermercados. Muchos utilizan, de hecho, las promociones que tienen las cadenas de supermercados. Claro. Ustedes van a ver que hay determinados días que van y hay más gente de lo normal. Dice, ¿qué es lo que pasa hoy? No, es que el miércoles hay promoción con la tarjeta del propio supermercado y entonces eso les permite tener un poquito más de volumen de ventas, usar promociones de medios de pago, billeteras virtuales, que también en este momento hay muchas, comprar varios lugares en distintos centros comerciales. Esto se llama compras esquizofrénicas y el propio nombre lo indica. Tiene un nombre, Compras ¿es el nombre técnico? esquizofrénicas. Compra esquizofrénica. Sí, no sé si es tan técnico, pero por lo menos así se le dice que es. Pero está rotulado así, está identificado así. Sí, que en realidad es el famoso camine, señora, camine, ¿no? Sí. Voy buscando distintos lugares Está para bien, pero tratar me de gusta más conseguir porque el menor camine, precio. señora, camine, daba la sensación que quien hacía las compras, una mirada muy, muy machista del asunto, aunque real, por otra parte, el camine, señora, camine, da la idea de que si no conseguís buen precio, si no ahorras lo suficiente, es por culpa tuya, porque no caminaste. Compra esquizofrénica a veces le hace es más justo al problema. Hasta el camine suponía una actividad física. Claro, La esquizofrenia ya es está muy bien. un problema de. A ver, ¿qué más hay? Y nos queda la última radiografía del consumo, insisto, esto es de la consultora Moiguer, que, bueno, registra un poco cómo está funcionando el nivel de ventas, vinculado lógicamente con cómo está funcionando. Bueno, esto es lo que sí se consume más, digamos, dejé de consumir carne vacuna y ahí observan cómo, por ejemplo, aumenta el consumo de polenta, ¿no? O de algunos otros productos, de limpieza arroz suelto. blanco. Exactamente, Agua de la perdón que no canilla, llego dice, mirá, ahí a abajo. leer bien los numeritos, están muy chiquitos, carne de pollo. Bueno, es un poco vinculado fideos, pastas secas, algunos alimentos que están vinculados o que tienen precios más bajos y que les permite llegar un poco más a fin de mes. Lógicamente también cambia la nutrición de los hogares y las familias, pero bueno, insisto con esto, ¿no? Es un indicador el consumo que está de la mano y que va de la mano con los ingresos. Me parece que es una radiografía muy clara de cómo está funcionando la economía también. Gracias, Flor. Nos vamos a ir a la tanda, pero ustedes saben. Bueno, la historia es así. La verdad es que no ocurrió muchas veces que las distintas cámaras de transporte tomaran una decisión en conjunto, porque tienen miradas distintas de la política en general. Pero esta vez, probablemente Milei lo hizo, podrán decir. Ayúdenme, los trenes, los subtes, los barcos, los camiones de caudales y también algunos otros gremios. Aviones, laburantes, claro, por el tema de aerolíneas, que mañana se empieza a discutir su privatización en el Congreso. La FIP, trabajadores del Estado, bueno, hacen un paro nacional que van a detener por completo, salvo colectivos, el miércoles el transporte en todo el país. Ahora, la UTA, como está peleada con, sobre todo camioneros, pero también tiene un vínculo bastante cercano con el gobierno de Javier Milei, dicen, nosotros no nos plegamos al paro, nunca estuvieron, pero tiene un conflicto salarial.
Entonces van al paro para discutir salario, pero no van el miércoles, van el jueves. Entonces el miércoles paran todos los transportes menos los colectivos y el jueves los colectivos menos el resto de los transportes. Difícil comprenderlo, además, ¿no? Lo paradójico es que hace al menos un mes que está puesta la fecha del paro, el 30 de octubre, y se venía trabajando. De hecho, cuando se puso con tanta anticipación la fecha, se habló de, bueno, tiempo para abrir vías de negociación, buscar acuerdos con las empresas, con el gobierno en algunas cuestiones. Quiero decir que había tiempo físico para, si había matices, diferencias dentro de los gremios, se podría haber unificado. Igual la UTA nunca estuvo en el paro, la UTA. Pero estaba la fecha convocada para que se abra esa conversación. Lo paradójico es decir, la UTA podría haber dicho, no tenemos razones para parar, no paramos. Ahora, existiendo las razones para parar, eso es vamos lo que llama a la parar atención. al otro día, como decías vos. Ahora, que evidentemente busca debilitar el paro y al mismo tiempo en la cabeza de nosotros y nosotras estamos tratando de ver cómo llegamos a laburar, cómo nos movemos en esa jornada y rompe un poco, genera un enojo comprensible que va en contra de, del sentido que tiene la medida. Sí, porque además uno podría decir, le quiere sacar volumen al paro o decir, el paro real somos nosotros el jueves. Digamos, esto medir para impacto. Cuando nosotros paramos los colectivos. Ahora, lo que también es cierto, pensando en la gente que trabaja, muchos usan los dos medios de transporte. Sí. Alguien se sube a un colectivo, toma el tren para llegar acá y después se toma el subte. El efecto puede llegar a complicar los 2 días, justamente. Claro. Por el contrario, puede ser que complique los 2 días. A ver, por eso nuestro compañero Gonzalo Sorbo se fue a Constitución, porque allí, claro, llega la gente en tren y eventualmente se sube al subte o a un colectivo, pero algunos de los medios de transporte vinculados al paro van a estar afectados. A ver qué le decían. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Hernán. Hernán, ¿estás al tanto que el miércoles 30 de octubre hay un paro nacional? Sí. ¿Sí? ¿Y te afecta para ir a laburar? Me afecta, sí, quizá tenga que buscarle la vuelta para ir, pero apoyo completamente las medidas que se tomen por los trabajadores. Están reclamando por sus derechos y me parece bárbaro. ¿Te parece bien? Sí, me parece buenísimo. Es lo que hay que hacer en este momento, reclamar y pelear por los derechos que nos quieren sacar. Escuchame, ¿llegás a fin de mes? No, me cuesta muchísimo. Trabajo yo, trabaja mi señora, tenemos 3 pibes y nos cuesta muchísimo. ¿A qué te dedicas vos, a ver? Yo soy empleado de mantenimiento de la Cancillería, empleado estatal. Mirá, si te tuvieras que sumar a un paro, ¿te sumarías vos? Sí, por supuesto. Por supuesto. Y te digo otra, no sé si sabías. El jueves 31 hay paro de... ¿El colectivo, de la UTA? Sí, de la UTA. Sí, estoy al tanto. ¿También estás al tanto? Sí, porque me interesa la realidad de lo que pasa en este país, me interesa mucho. Porque lo quiero este país, no como los que nos están gobernando. ¿Y vos decís que ellos qué pasa? ¿No lo quieren? No, no lo quieren. ¿Por qué? Porque buscan sus propios intereses, no los intereses del pueblo argentino. Está clarísimo eso. Bien, uno de los testimonios que recogió nuestro compañero Gonzalo Sorbo, informado evidentemente, interesado en la discusión política e identificando las razones de un paro, insisto, que tiene un montón de elementos. Piensen si hace algunas semanas Ferroviarios la veían o no, las razones, bueno, aparece lo de Belgrano Cargas, aparecen los últimos trenes en distintas estaciones, rememorando un poco el ramal que para, ramal que cierra, ahora cierra directamente sin que eventualmente haya un paro. Mañana se empieza a discutir el tema aerolíneas y la privatización en comisión. Vamos a un testimonio más, dale. Y el roca al que yo tomo siempre a veces, a no ser que este sea un paro realmente que lo cumplan. ¿Deberían cumplirlo como Para dicen? mí sí, deberían cumplirlo. Sí, ¿por qué? Y porque realmente lo necesitamos un cambio realmente ahora. O sea, siempre necesitamos un cambio, ir evolucionando para bien, por el desarrollo del país y de los habitantes, pero me parece que realmente necesitamos ser escuchados en todas las áreas, la salud, la educación. ¿A qué te dedicas? Yo soy gestora. ¿Sos gestora? Sí. ¿Y te ves afectada hoy a nivel personal cómo está el país? Me veo afectada en los servicios, en la suma de los servicios. Ejemplo claro de que un mes no estuve en mi casa sin usar la luz por cuidar a mi hija y sin embargo me vino el doble de lo que yo uso habitualmente, sin haberlo usado. Bueno, aquí en esta entrevista aparece una idea interesante que es necesitamos un cambio, pero no sé si este cambio.
No, pero la necesidad del cambio de lo que había pasado estaba en el relato, pero hay un vivir cotidiano que, bueno, la lleva también a estar de acuerdo. Son dos casos, por supuesto que no hacen a la general, pero interesante escuchar los argumentos pero también. Hay un consenso en que con el transporte hay, además de la cuestión salarial Sí. y el deterioro laboral extendido, digamos, hay un deterioro del servicio muy fuerte que También. afecta a, a todo aquel que hace uso del transporte público para ir a laburar. Se paga mucho más y está Se paga muy mucho, el deteriorado, servicio ¿no? está mal, es poco frecuente, se viaja pésimo, hay gente que viaja colgada tanto en el tren como pero más bueno, sobre todo en los colectivos, ¿no? Bueno. Es una situación que afecta a mucha gente y de esta manera. Mañana seguramente ganará protagonismo. El paro del miércoles, recuerden, y el jueves también, pero solo de colectivos que funcionan el miércoles. Bah, lo intentamos, hicimos nuestro esfuerzo aquí en QR. Nos vamos, llega Babi Echecopar para hacer Basta Babi. Ibáñez, Hauser, Gutiérrez, gracias por haber estado aquí. Nos vemos. Nos reencontramos mañana a las 9 de la noche. Nos vamos como llegamos con las voces del día. Dale. Creo que el PRO acá tiene que tener humildad, grandeza para apoyar el cambio. No hay un lugar para el PRO fuera del cambio, porque ahí afuera está, no sé, el kirchnerismo y algunos ex Juntos por el Cambio. Y obviamente la lapicera la tiene el que gobierna. Tenemos una coincidencia ideológica que es casi total en más del 80-90% de las cuestiones que estamos debatiendo en la Cámara, con lo cual estamos cerca de ponernos de novios. Sí, yo digo que estamos muy cerca. El partido estaba tomado, prácticamente tomado, porque nosotros no nos dejaron entrar, adentro estaban integrantes de la otra lista, nosotros entregamos, no nos dejaron ingresar, no nos dejaron controlar, no nos dijeron quién íbamos a guardar la custodia de los avales, nada de eso. Entonces manejaron a 10 y siniestro los avales. Y la mayoría de las cosas son inventadas y la mayoría de las cosas son mentiras. Uruguay hoy vuelve a ser noticia por su cultura cívica. Nuestro Frente Amplio en este concierto de partidos es nuevamente el partido más votado del Uruguay. La base principal que yo he hablado con Cristina es ir a buscar absolutamente a todos, dar las discusiones incómodas que tenemos que dar adentro del peronismo y salir a la cancha. Y en eso van a estar absolutamente todos. Y esta noche, el Uruguay dijo que la coalición es el proyecto político más votado de nuestro país. Santiago Caputo es la expresión de una anomalía institucional grave que hace que en un marco de muy poca transparencia una persona tome decisiones, proponga jueces a la Corte Suprema, define estructuras de ministerios sin mojarse los pies, ¿no? Sin meter los pies en el barro, por así decirlo. Queremos ser auditados todo lo que sea necesario dentro del marco de las leyes y las instituciones. Y es por esto que hemos decidido presentarnos ante la justicia, para que ella sea la que decida si el procedimiento que quiere llevar a cabo el Gobierno Nacional se encuentra dentro del marco legal vigente. Nosotros entendemos que no, pero acataremos de manera irrestricta lo que el Poder Judicial decida.